¿Qué tal? Buenas tardes ya. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 3, vamos a continuar con nuestro estudio. Y es el turno de Sardis, escuchar el mensaje del Señor. La número 5 de las iglesias que estaban allí en Asia Menor, y por donde en el primer siglo el Evangelio se había dispersado por toda esa zona, y no solo había esas 7 iglesias, había más iglesias, pero en general Dios habla a su iglesia como en un solo mensaje, todas estas 7 que representan el número que representa plenitud y completo. Sardis significa, en griego significa plural, como si dijeras Veracruces, así. Porque su localidad, que ya en un momento llegó a ser, a llenar una meseta donde se localizaban, y entonces había un valle también grande y extenso donde Sardis siguió creciendo. Ese era su significado. Y hay en todos los mensajes a las iglesias, Jesús comienza revelándose a ellas con sus diferentes atributos. Y después de eso, a todas y cada una de ellas menciona: yo conozco tus obras. Dios, que todo lo ve y está en todo lugar, conocía perfectamente qué es lo que sucedía en cada una de sus iglesias, en su iglesia en general, pero en cada una de ellas, llamándolas así por nombre, quienes existían estaban allí asentadas, algunas a pocos kilómetros, a unos 80 kilómetros, 50 kilómetros una de otra. Y llama la atención donde Dios está diciendo: yo conozco tus obras. Y por las cosas que estaban pasando cada una de esas iglesias. Si terminamos las 7 iglesias después, te darás cuenta que es exactamente, repite lo mismo a todas las iglesias. Lo mismo le dijo a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, Tiatira y ahora a Sardis también. Pero no es sino a la iglesia de Sardis a la que Dios en los primeros renglones le dice lo que ve y cuál es su condición. En las demás Dios se revela y Dios da como elogios a todas ellas. Pero en esta especial, en específico, particularmente le dice lo que está viendo en ella y cuál es su condición por la que estaba pasando. Y a diferencia de todas las demás iglesias, cuyas obras también, como les decía, son mencionadas, daban muestra de ser iglesias vivas que estaban fructificándose en el Evangelio y en los dones que Dios había repartido a su iglesia. Pero esta, inclusive, a pesar de que tenía obras, sus obras estaban muertas. La llama el Señor: yo conozco tus obras, y que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Cuál sería la impresión de esta iglesia de Sardis, creyendo que estaban vivas y que estaban trabajando en la obra del Señor, y que su nombre se había dado a conocer por sus obras a todas las demás ciudades de que estaba viva? Escuchar que Dios, que escudriña los corazones y que ve lo que el hombre no ve, podía decirle: estás muerta, en la condición que ella pensaba que estaba viva, que superficialmente todo estaba bien. Sardis era capital de Lidia, ahí donde estaba sentada. Déjame leerte un poco de la historia de Sardis. Era famosa por su gran actividad comercial, estaba estratégicamente asentada y tenía la fabricación de alfombras y el arte de teñir telas, y era una de las principales industrias en su ciudad, lo que hoy sería la metrópolis de la moda, ¿no? Así estaba rodeada Sardis también de su topografía. En cuanto a eso, estaban seguros de estar en un lugar elevado a 500 metros del valle, donde las paredes eran empinadas y era difícil el acceso para llegar a Sardis.
También en cuanto a su cultura, había templos paganos y en ellos se adoraba a la diosa Arquemis, y diosa de la fertilización, muy famosa en todo Asia Menor, y a la diosa Cibeles. Había adoración a dioses paganos también, y sin duda era una influencia para ese lugar en donde estaba Sardis. Aún confiando en su lugar topográfico donde habitaban, fueron invadidas por el rey Ciro en el año 549, usando un pasadizo secreto en la empinada montaña. Al parecer no les valió de nada. Inclusive 300 años después de haber sido invadida por primera vez, de nuevo fue invadida por el ejército romano. Y así dice la historia que más de 3 ocasiones Sardis sufrió el que pudieran invadir los otros ejércitos. Y sin duda, donde hay desarrollo, donde hay fábricas, también hay economía. Sardis fue el primer centro en acuñar monedas de oro y plata, las primeras monedas de Occidente. Entonces, como ya sabemos, donde hay moda, donde hay dinero, hay abundancia de riquezas, y la seguridad de su posición influyeron mucho y exageradamente en la confianza de aquellos habitantes en ese lugar que vivían una vida llena de lujos y también de placeres. Y tal vez pudiésemos pensar que una ciudad así, viviendo rodeada de todo eso, teniendo a la mano muchas cosas, podría haber sido influenciada en el carácter de sus habitantes, ¿no? Tú vas a Monterrey y hay industrias, vas a Guadalajara, hay desarrollo, hay carreteras, y así cualquier metrópolis a la que tú vayas hay todo, ¿no? Inclusive hasta internet gratis en las plazas, etc. Y tal vez ese carácter en sus habitantes había sido lo que habían recibido en tanta influencia por tener economía, desarrollo, industrias. Y diríamos, realmente las condiciones de donde vivimos y el entorno que nos rodea, el lugar donde trabajamos, la colonia por donde habitamos, donde vivimos, realmente pudiesen influenciar la vida del creyente, la vida de una iglesia sentada en un lugar así. O sea, realmente podríamos quedarnos cruzados de brazos o los brazos caídos y decir, es que la influencia de este lugar, o es más bien un asunto del corazón. ¿Qué es? Entonces, eso era lo que acontecía en Sardis, y eso es lo que estaba sucediendo. Si me acompañas, capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Nuevamente vemos dirigida esta carta al ángel de la iglesia, que como ya hemos venido escuchando, se refiere al pastor o al líder de esa iglesia, y a quien Dios le reclama por la iglesia y su estado espiritual que le acontecía. Y así que en cada uno de los mensajes hay un formato común, como decía yo al principio. Primero, Dios comienza revelándose a sí mismo en sus atributos como Dios, y luego las cartas son dirigidas a cada uno de ellos. En este caso, al ángel de la iglesia, mensajeros, pastores de diferentes iglesias. Y en cada carta dirigida a las iglesias hay una exhortación para el pueblo que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es a través de la obra del Espíritu Santo en la que Dios transforma el corazón del hombre, vivifica el cuerpo de cada persona que cree por fe en la obra de Jesús, de su muerte y su resurrección. Es la forma en la que Dios nos transforma.
Nuestro corazón que era de piedra lo transformó en uno de carne y nos vivificó y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es la forma en la que Dios nos convence cuando estamos equivocados, cuando estamos en pecado, cuando estamos extraviados. Es la forma que Dios lo hace. Tal vez nuestras opiniones a veces pudieran ayudar a alguien, pero realmente la labor del convencimiento y la transformación en un corazón de piedra la hace Dios. Él es el que hace, de Él es la obra. Y estas eran sus iglesias, que en un principio, en el primer siglo, los primeros 100 años, habían recibido el Evangelio y habían recibido por fe creer en Jesús. Y también habían recibido la doctrina de los apóstoles, como lo vemos en Hechos 2:42. Era la primera iglesia, así había iniciado, confiando en estas 4 cosas. En la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, la comunión unos con otros y las oraciones. Entonces, esa es la labor de su iglesia, y lo vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 2, donde Dios tiene a su iglesia en las manos, representadas como estrellas. Dios tiene a su iglesia en la diestra de sus manos, en su mano derecha. Dice capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto. Los 7 espíritus aquí mencionados no se refiere a que existan 7 espíritus en número, pero está refiriéndose al número 7, que significa o que quiere decir perfección. En sí misma es completa, es una iglesia en plenitud. Es a lo que Dios está dando su mensaje. No 7 espíritus en número, sino que vemos el número 7 a través de la Biblia, y en Apocalipsis también es mencionado muchas veces como un significado de perfección, de completo y plenitud. Y si seguimos leyendo adelante, esa iglesia, su obra había sido incompleta. No habían podido desarrollar en ellos, bajo sus fuerzas y pensamiento, poder completar la obra de Dios, porque estaba muerta. En este caso está diciendo el que tiene la plenitud del Espíritu, quien tiene el poder para redarguir del pecado. Él es el que está hablando lo que estaba sufriendo la iglesia de Sardis. Y mira, Jesús conoce la condición de cada una de las iglesias y se dirige a ellas respecto a esa condición y de qué forma estaban viviendo. Y lo hace a través de su Espíritu Santo. Es como lleva su mensaje. Y este es eficaz y completo en sí mismo, y transforma la vida de los corazones. Y de esa forma es la que por medio del Espíritu estaba hablando a la iglesia y a las iglesias en general, y a esta iglesia también. Y Él se revela a través de su Espíritu para traernos vida y convencernos de nuestro pecado también. Y es precisamente lo que ellos necesitan al estar en una condición de muerta. Necesitan vida, y la única vida está en el Hijo, y es a través de su palabra y de la obra del Espíritu Santo en el que Dios puede regenerar la vida de una persona y vivificarla. Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Solamente Jesús podía suplir la necesidad de cada una de las iglesias y las cosas que habían descuidado y los pecados en los que estaban participando. Solamente Jesús podía suplir todo eso. Una iglesia viva, para que esté viva, necesita del poder y la obra del Espíritu Santo. Y una iglesia que es guiada a través de su Espíritu es una iglesia viva entonces. Pareciera que eso lo entendiésemos tan fácilmente.
podemos entenderlo, el peligro está en olvidarlo y dejarlo allí. Ese es el mayor de los peligros, en olvidarnos. Y dice, yo conozco tus obras. En el primer versículo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Dios lo conoce todo. Dios conoce el trabajo que estás haciendo y que estás llevando a cabo en tu corazón. Dios conoce exactamente cuál es tu actitud para servir. Y podemos mencionar en el servicio en la iglesia, si estás inscrito en algún ministerio, que bueno, Dios nos habla, nos llama para servirle y servir a su iglesia. Pero nuestro primer ministerio es nuestro hogar, nuestra casa, con nuestra familia, con nuestras esposas e hijos. Y Dios conoce cómo estás sirviendo allí. Dios conoce todo y nada se escapa de Él. Nada, absolutamente nada. Jesús sabía perfectamente lo que estaba sucediendo allí. Y lamentablemente estaba expresando lo que esa iglesia de Sardis estaba viviendo. Ellos habían comenzado en el Espíritu, era una iglesia del primer siglo, y lo que habían comenzado en el Espíritu lo habían acabado en la carne. Solo era una estructura organizacional nada más, porque nos dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives. La iglesia de Sardis representaba a sí misma una iglesia que llevaba obras, que estaba trabajando, que estaba predicando el evangelio, que estaba sirviendo a su comunidad. Pero solamente Dios, que escudriña los corazones y nos conoce perfectamente, aún nuestros pensamientos, antes de decirlos, Dios ya los conoce. Antes de que oremos y le pidamos algo, Él ya sabe nuestra necesidad. Y hablaba a esa iglesia, perfectamente conocía lo que estaba sucediendo. Y a veces cuando encontramos a alguien en la calle o vemos a alguna amistad, algún familiar o inclusive aquí en la iglesia, nos saludamos todos, nos da gusto vernos y decimos, ¿cómo estás? Y siempre decimos, muy bien. Generalmente si tenemos por ahí algún problema, pues fíjate que tengo un problema, lo platicas, lo dices. Pero generalmente somos dados así a querer aparentar que todo está bien. Y a veces hasta nos la creemos, ¿por qué no? Y nos callamos. Pero Dios conoce exactamente por lo que estás pasando, si estás pasando por fuego, si Dios te está probando o simplemente estás viviendo alejado de Él. Dios conoce todo. Y me encanta Dios porque ahí está y Dios permanece aún en esta iglesia que ya se muerta. Dios está interesado porque Dios nos ama y la amaba en ese momento a Sardis, hablándole así, de esa forma. Y esa iglesia seguro estaba reconocida por su labor, actividades, servicio. Contaban con la aprobación de los demás, tanto que era titulada como tener nombre de que estaba viva. Pero para Dios su corazón había dejado de latir, ahora estaba muerta y sin signos vitales. Y dice que tienes nombre de que vives y estás muerta. La palabra muerta aquí es inútil, significa también ineficaz. Y esa literalmente era la condición de esa iglesia, estaba muerta a pesar de sus obras. Sardis era severamente reprochada en los primeros renglones de esta carta. Las demás cartas a las demás iglesias vemos Dios elogiando la obra de la iglesia, de las demás iglesias, pero en esa carta a Sardis vemos a Dios mostrándose y enseguida mostrando también su condición. Y es a través de Él que entonces podemos encontrar el oportuno socorro para la condición en la que Sardis estaba viviendo. Y quizá tal vez sea tu caso. Tal vez estés viviendo la misma condición, pensando que podemos aparentar las cosas y por dentro no está nada bien. Y tú conoces y sabes
las cosas que no están nada bien. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo ser sinceros con Dios. Y dice, tú sabes, cuando ya alguien está muerto, simplemente no respira, simplemente no se vale por sí mismo. Cuando alguien está muerto, por más esfuerzo que haga el muerto, ya está muerto, ya no puede hacer nada, no se puede levantar, ya no puede ir al súper. Está muerto y está inerte, sin respirar. Este no se encontraba en agonía, no se encontraba medio muerto, medio mal, estaba muerto literalmente. Su vida le había llevado, y sus decisiones y la confianza en sí mismo le había llevado a esa condición. ¿Cómo es que Sardis llega a ser declarada una iglesia muerta si estaba trabajando en la obra de Dios y no tenía descuido de ella? Y vemos que era nombrada por muchos como una iglesia activa, viva. Sardis tenía la fama entre las iglesias de ser una iglesia espiritualmente, viva espiritualmente. Pero sin embargo, Dios, que escudriña los corazones y que ve como ningún hombre ve, la declara muerta. Sardis podía aparentar ante los demás y la sociedad que estaba viva. Y mira, no es qué tanto hacemos en la obra de Dios, no es qué tanto servimos en la obra de Dios, sino qué tanto estoy siendo sincero delante de Dios con mi pecado. Qué tanto nos estamos arrepintiendo cada día de lo malo que hacemos. Cuando vamos en condición contraria a los mandamientos y al consejo de Dios, qué tan sincero eres con Dios para reconocer tu pecado y decir, sí, Señor, es verdad, me he alejado. Y tú sabes cómo se siente cuando estás lejos de Dios y de su consejo y de su palabra y de su espíritu. Lo sabemos perfectamente. Sabemos cuando ya algo está fallando en la relación con nuestra familia, con nuestros hijos, en la relación con los demás. No es que tanto hacemos o servimos, repito de nuevo, sino que tanto estoy menguando yo para que Él crezca. Qué tan sincero estoy con Dios siendo y qué tanto me estoy arrepintiendo en verdad. Y entonces dar vuelta en U y regresar a Dios y a su consejo. Y entonces el mensaje hasta ese momento, bueno, estás muerta. ¿Cómo habrá caído esa noticia a Sardis? Que aparentemente para los demás estaba bien, igual y hasta se creía que estaba obrando bien, que estaba haciendo lo correcto. Y dice en el versículo número 2, sé valiente y afirma. Inmediatamente Dios empieza a aconsejar a la iglesia y a exhortarla. La palabra sé aquí está escrita en un estado de existencia y también de convertirse. Entonces Dios deja a la iglesia allí en el primer versículo muerta, pero le dice, no solo la deja allí, sino que a través de su consejo le anima y le dice, sé. Una iglesia que yacía muerta, Él estaba llamándola de nuevo a través de su palabra a la vida. Y le dice, sé, pero tras ese reproche viene la exhortación. Entonces, Dios le llama a convertirse a un estado de existencia, de uno que ya no existía y que estaba muerto. Y ahora lo estaba llamando para que viviese en alerta, lo que no había cuidado o lo que había descuidado. Y le dice, sé vigilante. ¿Sé qué? Sé vigilante. La palabra vigilante significa velar, estar despierto, estar vivo. Esa iglesia estaba muerta, entonces entendemos la razón por la cual yacía allí muerta. Y era porque esa iglesia había descuidado por completamente vigilar. ¿Pero qué iba a vigilar? En la Biblia vemos el consejo de Jesús diciendo, velad y orad, porque no sabéis cuándo ha de venir el Hijo del Hombre. Velad y orad para no caer en tentación. Y así somos aconsejados seguidamente por su palabra. Y esa iglesia, lo que le había llevado a la muerte había sido que habían caído en un sueño eterno, que les había llevado a la muerte espiritual. Sé vigilante. ¿Has escuchado camarón que se duerme? Se lo lleva a la corriente, ¿no?
Hace rato decíamos, camarón que se duerme, sabes muy bien que termina en un vuelve a la vida, ¿o no? O en un ceviche o como lo quieras cocinar. Realmente es así. O sea, esta iglesia se había dormido y ese sueño eterno le había llevado a morir y a no estar vigilante. Había sido atrapada. Por nada quizá la historia de que por 3 ocasiones había sido invadida por no vigilar, por haberse confiado que estaban en un lugar alto con empinados difíciles de llegar y el único acceso estaba siendo vigilado. Pero sorpresa, aquellos vigilantes habían dormido. Y se dice que en una de las conquistas fue tan sencillo haber llegado hasta la ciudad por un laberinto rocoso, pero que ni siquiera los guardias dieron batalla. O sea, imagínate. ¿Se ha escuchado cuando a veces nos dicen, ese no duerme, se muere, ¿no? Entonces, a veces sí pasa, ¿no? Sobre todo cuando está uno muy cansado. Pero exactamente eso era lo que había sucedido. Dios estaba llamando a su iglesia y le estaba exhortando a ser vigilantes, a velar, a estar despierto y a estar vivo. Hace tiempo, hace muchos años, nuestro hijo estaba pequeño, usaba mamilas, era un bebé de brazos y tú sabes, hace mucho tiempo, pues bueno, te sabes la olla, el agua y echas todo ahí y lo pones a hervir y ya se desinfecta y todo, ¿no? Los pones a secar, los vuelves a reutilizar, las mamilas, los chupones, las tapas, todo desinfectas ahí. Entonces, no me acuerdo bien, pero en ese entonces estaba mi suegra de vacaciones y estaba mi esposa, mi suegra y yo, y Baruch siendo un bebé. Y como todas las noches, como todos los días, pusimos a hervir las mamilas, los chupones, todo en la olla, lo echamos ahí. Y no sé en qué momento nos fuimos a dormir. O tal vez nos fuimos a recostar pensando, bueno, ahorita me levanto, ahorita voy y la apago y ya, mañana los escurro. Pero ¿sabes qué fue lo que... Cuando abrí los ojos, estaba yo en medio de una nube, o no sé si yo me desperté, igual ni me desperté yo, se despertó primero mi esposa. Y estábamos en medio de una nube tóxica de plástico. Y cuando nos levantamos y fuimos a la cocina a ver la olla, estaba fundido, no había ni un biberón. O sea, imagínate el tiempo que estuvo, se consumió el agua y se consumió todo el plástico y solamente quedaba una nube tóxica ahí dentro de la habitación. Nos tuvimos esa noche que ir a dormir a casa de mi mamá, mi suegra, mi esposa, nuestro hijo y yo. Y la consecuencia de esto, bueno, al otro día tienes que comprar más biberones. Al otro día el aroma de la casa era plástico, químico, estaba todo impregnado en la ropa, en los muebles, en todas las paredes. Y tú sabes, a veces por no velar, porque nos gana el sueño, nos suceden cosas, ¿no? Igual has dejado algún día abierta la llave del lavadero y cuando regresas hay una laguna y no velaste, te dormiste, se te olvidó, descuidaste. Y bueno, las consecuencias a veces pueden ser superficiales, a veces nos pueden costar un poco de dinero, pero ¿cuánto más son las consecuencias cuando nos dormimos y descuidamos nuestra vida espiritual? Y a Sardis le había costado la muerte, su vida. Sardis era una iglesia muerta que pensaba que estaba viva por lo que hacía, pero no confiaba en aquel Dios que había recibido en un principio y el evangelio y la doctrina de los apóstoles, sino que vivió sus consecuencias. Y dice, sé vigilante, y continúa diciendo, y afirma las otras cosas que están por morir. Y eso se refiere a otras personas que más adelante, en unos pasajes, en unos versículos más adelante vamos a ver. Las otras cosas que están para morir significan las personas que eran pocas y eran fieles. A eso significa que no estaban para morir, más bien escrito, decía. Esas personas estaban siendo fieles y no estaban en esa misma o influencia o en esa misma condición de corazón, no vigilando, no siendo vigilantes, sino olvidados por completo de Dios, de su doctrina,
de la fe en Jesús y que es a través de Él y de su Espíritu que podemos obrar así y no en nuestras fuerzas ni nuestras obras. Y dice que están para morir porque no he hallado las obras perfectas delante de Dios. Tus obras no están completas. La palabra perfectas aquí significa completa. Y Dios llama a afirmar esas obras, a fortalecer. La palabra afirma significa fortalece. Entonces, pon atención en aquellas cosas que todavía tienen el sentido de vida, como esas pocas personas que estaban allí, y recobra el ánimo y vive en el Espíritu. Nosotros a veces nos fatigamos y nos cansamos. El salmista decía, mas los que esperan en Jehová, los que esperan en Dios, tendrán nuevas fuerzas. Y es natural que tú y yo nos cansemos en un momento, que tú y yo nos agobiemos. Es natural, hasta el calor a veces te pone mal. Pero esa iglesia estaba confiando en sí misma y en sus obras, no en la obra de Dios. Y pensaban que sirviendo, estaba correcto, pero de nada les había servido porque confiaban en sí mismos y en el entorno en el que estaban rodeados. Y dice, yo conozco tus obras, sé vigilante y afirma las otras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pero puedes mencionarlo así, poner un signo de interrogación después del no. ¿Por qué no? ¿Por qué no te he hallado viva? ¿Cuál ha sido la causa que te ha llevado a la muerte? ¿Por qué no? La palabra hallado significaba en el estado en que esta iglesia debía de haberse encontrado después de haber recibido por medio de los apóstoles la doctrina de Jesucristo. Después de haber recibido el mensaje del Evangelio, esta comunidad debió haberse mantenido viva y cuando el Señor viniese la encontrase de la misma forma, confiando en la obra de Dios y no en la obra del hombre, confiando y haciendo las cosas a través de la fe y en el poder del Espíritu Santo, quien nos guiaría y quien nos vivifica. Aún cuando no sabemos cómo orar o cómo pedir las cosas, el Espíritu Santo mismo nos guía cómo orar. Sin duda nos guía en nuestra vida, en lo cotidiano, en lo que hacemos. Cuando estamos solos como cuando estamos acompañados. El Espíritu Santo nos da vida, nos mantiene, nos guía, nos lleva, nos sostiene. Pero también nos instruye y nos redarguye a través de su palabra. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús con este mensaje. Estaba hablando a una iglesia muerta por su descuido, para que a través de esta exhortación, sé vigilante y afirma, volviese a recobrar el sentido del por qué estamos aquí, por qué Dios nos ha dado la vida y para qué. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de ti. No había forma de cómo Sardis, estando obrando en la carne, pudiese completar la obra de Dios. Por muchas actividades que tuvieran, era inútil, era inerte, estaba en un estado que no producía fruto de nada. Tus obras nunca estarán completas en tus fuerzas. Y mira, obrar sin fe es obrar impulsivamente. Y a veces cuán impulsivos somos, ¿verdad? Somos a veces muy desesperados, no estamos muy como acostumbrados a esperar. Generalmente si vas a consumir algo en un lugar, prefieres ni siquiera bajarte del coche, pasar solamente, pedirlo por la ventana e irte, no tienes tiempo, no quieres esperar absolutamente nada. Pero obrar sin fe es obrar impulsivamente, sin esperar la voluntad de Dios, sino nuestra propia, que de antemano tenemos ya preparada. Porque muchas veces cuando no queremos esperar ya sabemos lo que queremos hacer y vamos a hacer. A veces hasta planeado
lo tenemos. Y queremos simplemente saciar nuestra carne cuando no somos guiados por su Espíritu. Entonces, es difícil decirlo, pero tu condición es muerta, tu fe está muerta, estás siendo guiado solamente por tu carne. Y eso sí, estamos listos para ayudar a Dios a hacer su obra. Es así cuando nos sentimos confiados en nosotros mismos y en lo que podemos hacer por Dios. Cuando Dios le interesa tu corazón y la obra Él la hace a través de su Espíritu en tu vida. Versículo 3. Y le dice, ¿de qué manera? Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído. Y muchas veces decimos que el que nunca olvida siempre se muestra agradecido. Colosenses 2:6, capítulo 2, versículo 6 nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿de qué manera? Por la fe, andad en Él. Esta iglesia se había preocupado más en lo que podían decir de ella y la obra que podía llevar a cabo que hacerlo en fe, por fe, como lo habían recibido en un principio. De esa manera debían seguir viviendo. Primera de Tesalonicenses 4:1 nos dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. De esa forma los apóstoles, a través de la doctrina de ellos, que era el Evangelio de Jesucristo, lo que daban a conocer, y la persona de Jesús, a través de eso era en lo que los tesalonicenses debían de abundar. No debían de dormir, sino estar vigilantes en esto. Y primera de Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pero de qué manera, dice en el versículo arriba, antes 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados. Te mando delante de Dios, fíjate, que da vida a todas las cosas. Esta iglesia era una iglesia muerta porque no estaba dependiendo de Dios. Y mira, versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesús. En el Evangelio Jesús nos habla acerca de velar, porque no sabéis la hora en la que Él ha de volver. Y eso mismo le dice a la iglesia. Y le dice enseguida, guarda esto, continúa, vigila y obedece. Sigue siendo obediente. Y aquello que recibiste y oíste, guárdalo. Y también dice enseguida, arrepiéntete. Eso significa cambiar de vida. Y ese cambio es basado en un cambio completo de actitud a cómo estabas viviendo, a cómo debes de vivir. A través de la fe en Jesús y la guía de su Espíritu. Y dice en Efesios 4:28, ¿cómo es eso del arrepentimiento? Dice Efesios 4:28, el que hurtaba ya no lo haga más. Arrepentirse es girar en U, regresar hacia los brazos de Dios y no continuar haciendo tu voluntad. Un verdadero arrepentimiento te lleva a Dios. ¿Y de qué forma te lleva a Dios? A someterse a Él, a su autoridad y su consejo, y dejar de confiar en tus obras, en tu vida y todo lo que te rodea. Y dice una advertencia, pues si no, y tú sabes cuando como papás decimos, pues si no. Y es así como un padre está diciendo, pues si no.
y te da la advertencia, lo que puede suceder. Pues si no velas, si no guardas y obedeces todo aquello que has recibido y oído, vendré sobre de ti. Y eso se repite 2 veces, con suma importancia. Y eso significaba un juicio especial sobre esa iglesia en particular. Como sucedió en Mateo 24 sobre Jerusalén. Para el año 70, después de que Jesús sale del templo y sus discípulos se asombran de las grandes columnas que estaban erigidas, dice, no te sorprendas porque de esto no va a quedar ni una piedra sobre otra. Y en el año 70 después de Cristo, Jerusalén quedó devastada y reducida a escombros. De esta misma forma Dios estaba hablando de un juicio que vendría si no velaba. Y dice, vendré como ladrón, Mateo 24:36, porque del día ni la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y esa es una súbita venida de Jesús por su iglesia. De la misma forma representada aquí como ladrón, sin avisar. ¿Y cómo Dios nos va a encontrar? ¿Cómo Dios se va a encontrar? ¿Cómo Dios había encontrado a Sardis muerta? Por el único motivo de haberse olvidado de velar en aquello que había recibido y oído, que era el Evangelio, que era la gracia, que era Jesús el centro, y lo habían hecho a un lado. Habían confiado más en sí mismos y en su ciudad, en todo lo que les rodeaba. La moda, el dinero, y quizá no estamos tan lejos de eso, ¿no? Estamos influenciados por qué coche debes comprarte, con más seguridad, las llantas no se ponchan, si te hablan vas a ver ahí a la persona que te habla. Y lo mismo pasa, somos bombardeados en las escuelas. Y las escuelas, los eslogan dicen, mete aquí a tu hijo, va a salir hablando 5 idiomas. Cuando yo estudié hace mucho tiempo, o sea, ni siquiera el español aprendes a hablar y a escribirlo bien. Pero estamos así, o sea, influenciados por una comunidad. Y eso nunca va a parar y va a ir de más en más en más. Pero el asunto es de qué manera guardamos nuestro corazón y velamos por Él, por las cosas que Dios nos ha mostrado, las que hemos escuchado de Él. Y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y Dios estaba hablando verdad sobre lo que podía suceder y acontecer si no velaban. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Me encanta, Jesús voltea su mirada hacia un puñado pequeño de personas que habían guardado sus vestiduras y no se habían contaminado con la misma ideología que tenía la iglesia de Sardis y ya muerta. No sé qué tanto pasaste para estar aquí, pero Dios te ha guardado. Dios no se ha olvidado de ti. Tal vez te ha costado trabajo, tal vez has llorado. Tal vez te has pasado orando por mucho tiempo, pero Dios tiene cuidado de ti y de las cosas y la manera en la que estás guardando tu corazón hasta que Él venga y cuando Él se aparezca. Y dice que no han manchado sus vestiduras, que se han mantenido en pureza. Y las vestiduras nos cubren, ¿no? Nos guardan de nuestra persona, de nuestro cuerpo. Y habla de todo aquello con lo que cubrimos nuestro cuerpo. ¿De qué manera estás guardando tu cuerpo para el Señor? ¿O has caído más bien en tus deseos, de tus concupiscencias, cayendo en fornicación o adulterio? ¿De qué manera has guardado tu corazón o guardamos nuestro corazón de la inmoralidad, de los malos deseos? Y dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esto es una recompensa, como un atleta tiene su corona cuando corre y se prepara y de todo se abstiene, pero por una corona que es corruptible y que aquí se queda. Pero todo aquel que corre para el Señor corre por una corona de gloria que nos será dada cuando estemos con Él y vestiduras nuevas y blancas. El que venciere, dice, tenemos 3 promesas. Será vestido de vestidura blanca y resplandeciente, no por mérito propio, eso sí, no por lo que tú hagas, sino por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, por el mérito de Cristo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Eso es de la ciudad celestial, donde antiguamente, por ejemplo, los judíos llevaban un registro en un libro como un registro civil.
está tu nombre, tu fecha de nacimiento y que eras parte de la ciudadanía de Israel. ¿Tú crees que exista aquí este versículo? Nos dice, no borraré. Entonces no podemos tampoco pensar, si así tuvieras el punto de vista, que Dios puede borrar tu nombre. No, está diciendo, no borraré. Está prometiendo que Él no lo va a hacer. De ninguna forma. Dios ama a esa iglesia aún muerta, pero Dios la ama y la está llamando de nuevo a la vida y a la comunión a través de su Espíritu. De ninguna manera borraré y confesaré, dice, su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y es ese Jesús quien a través de su obra en la cruz y derramando su sangre por nuestros pecados, ese Jesús que nos justificó, quien es nuestro abogado delante del Padre, quien es el mediador entre el Padre y el hombre, entre Dios y el hombre, ese Jesús estará allí reconociéndote delante del Padre, todo aquel que por fe creyó en Él y veló hasta el día de la redención. ¿Cómo Dios nos va a encontrar? ¿Cómo Dios encontrará a su iglesia? ¿Velando o durmiendo? Descuidando todas aquellas cosas las cuales recibimos cuando llegamos a Jesús. Todo era por fe, no tenías que hacer nada. Tal vez escuchaste al predicador, no tienes que hacer nada, solo cree por fe y recibe la gracia de Dios. La iglesia de Sardis no confiaba en Dios, confiaba en sí misma y en lo que estaba rodeada, en su economía, en su posición, en su lugar estratégico para vivir. Si no estamos confiando en la obra de Dios, estamos muertos. Debemos confiar en aquel que lo hizo todo y se entregó por nosotros.